Hoy es jueves 27 de julio de 2023, continuando con las jornadas diarias matutinas de la reconstrucción de la memoria histórica en esta sala virtual. Vamos a tener el episodio 375 y se refiere a un sangriento combate que hubo entre la sexta cuadrilla de las FARC y el Ejército Nacional en Toribío dentro de un contexto de violencia generalizada por parte de las guerrillas comunistas contra los colombianos en un municipio de mayoría indígena y que carga el triste y dramático título de ser el municipio más veces atacado por las FARC en toda la historia del narcoterrorismo comunista contra nuestro país. Hoy, como lo hemos hecho en los últimos días, veremos algunos de los hechos sucedidos durante el lapso 2010-2011 que corroboran la maldad, la sevicia, la criminalidad en toda la extensión perpetrada por las FARC contra el campesinado colombiano, contra las etnias indígenas y contra el pueblo colombiano en general, que infortunadamente pasan de agache tanto en la historia que se reconstruye como en la memoria de los colombianos, que se les olvida completamente lo sucedido con este grupo criminal. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy jueves 27 de julio del 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos del Cauca, Nariño y en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, dentro de los años 2010 y 2011 con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemáticas contra la población, con la complicidad y el apoyo intelectual y armado de organizaciones comunistas internacionales y nacionales. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas de ese narcoterrorismo comunista contra Colombia? Y en este caso, en la oleada narcoterrorista de las FARC contra los pobladores del municipio de Toribío. Coronel, en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Toribío en el departamento del Cauca? Bueno, aquí tenemos en el mapa el departamento del Cauca, como ya lo hemos explicado varias veces, está cruzado por la cordillera, donde comienza a trifurcarse, prácticamente es un solo bloque de cordillera,
y que donde nace el río Cauca inicia a separar la cordillera occidental de la central y más adelante de la oriental. Ya cuando se ramifica más hacia el norte y limita con el Tolima, pues ya se forman bien los valles del Magdalena y del Cauca, y parte completamente las tres cordilleras. Vemos que este departamento también tiene unas características muy especiales que son únicas en el país, ya que por el occidente limita con el Océano Pacífico, una zona muy irrigada con diferentes ríos que nacen en la cordillera occidental y riegan la región selvática. Y entonces aquí se encuentran en un corto territorio tres características diferentes: mar, playas, mangles en un sector, selva tropical pacífica, única en el mundo, y cordillera andina. Cruzada la cordillera andina, entra primero el Valle de Pubenza y luego sigue hacia la cordillera oriental, donde se constituye la parte del piedemonte amazónico, sobre todo en la bota caucana, y la parte ya andina del departamento del Huila. Y por el sur limita con los departamentos de Nariño y Putumayo. Y al mirar este epicentro que se llama la bota caucana en la región de en la región de Piedemonte, límites por el norte con la región de Macizo, vemos que realmente está muy cerca del Ecuador, no sino cruzar el Putumayo y ya está en el Ecuador. Entonces eso nos indica que es un departamento de una importancia geoestratégica fundamental que quedó luego de la partición que se hiciera del antiguo estado del Cauca, que antes abarcaba todos los departamentos del sur del país y llegaba hasta el Amazonas. Pero con la reconfiguración física que se le fue haciendo al país en diferentes organizaciones territoriales a lo largo de la historia, se redujo un poco a este sector suroccidental de Colombia, que, como lo decimos, está muy cerca de Ecuador, de Perú, del Océano Pacífico, del centro del país, del piedemonte llanero, del piedemonte amazónico y de las cordilleras, de las tres cordilleras. Además es irrigado por el río Cauca, que es uno de los principales vertientes hidrográficas de Colombia. En el Pacífico solamente 3 municipios, y esos 3 municipios desafortunadamente en poder del narcotráfico, a pesar de la riqueza que hay aquí, en toda esta cantidad de ensenadas y de bahías y de pequeños golfos que forma la región pacífica colombiana, completamente desconocidos e ignorados por los colombianos. Y la región norte y la región oriente son dos de los sectores de este departamento más afectados por la violencia comunista. Infortunadamente, para el Cauca limitan con el departamento del Huila por el oriente y sur oriente de la región oriente, y por el norte alcanzan a limitar con el Valle del Cauca y el Tolima. Entonces son unos epicentros, dijéramos, de concentración de intereses geopolíticos, estratégicos y de comunicación con el resto del país, en los cuales históricamente las guerrillas comunistas se asentaron allá desde la época de Ciro Trujillo con la República Independiente de Río Chiquito. Y particularmente aquí en la región norte, el municipio de Toribío, que es este que donde tenemos el cursor, ha sido blanco permanente desde hace muchos años de las acciones criminales de todos los grupos narcoterroristas, el M-19, Quintín Lame, el Ricardo Franco con la masacre de Tacuelló, y una cantidad interminable de asaltos al poblado, de masacres, asesinatos de indígenas, porque en la zona hay 5 resguardos indígenas, igual que en Jambaló, que es el municipio vecino, y de una presencia permanente de narcotraficantes de todos los carteles. Y es un municipio que además, como vemos por su ubicación geográfica, muy cercano, aquí lo vemos a Cali, no es tan lejano. Entonces, de aquí a Cali
es como ir construyendo el anillamiento sobre la capital del Valle en un plan estratégico de las FARC, y por eso tienen tanta presión sobre este municipio. Porque si se mira al contrario, desde Cali hacia allá se convertiría en una retaguardia estratégica muy cerca de Florida y Pradera, los dos municipios que tanto pidieron las FARC que les despejaran durante el gobierno del presidente Uribe. Pero además al cruzar es que es muy cerca, cruza por Tacuelló y por un corregimiento que llama Río Negro y ya está aquí en el departamento del Tolima. O si baja por la cordillera, por Toes, está en el departamento del Huila. Esa es la gran importancia y la gran trascendencia de este sector. Miramos aquí, está resaltado en rojo y vemos que inclusive el municipio de Toribío limita con el departamento del Tolima y está a un tramo muy corto de entrar también al departamento del Huila por la cordillera. Y al mirar ya la foto, pues limita con Jambaló, Caloto, Padilla, prácticamente con Puerto Tejada, que está en no sé si cruzar a Padilla, con Corinto, con Páez, que es un municipio completamente indígena, y con Jambaló. Entonces, todo eso nos indica la importancia que tiene, ya que esos municipios han sido históricamente afectados por la presencia narcoterrorista de las FARC y otros grupos criminales. La foto panorámica del municipio refleja lo que es la construcción urbana de la mayoría de los pueblos andinos. En la base de una cordillera, de una montaña de la cordillera, en este caso de la oriental, con unas carreteras sin pavimentar o irregularmente construidas, con una edificación absolutamente irregular, sin ningún plan de ordenamiento territorial, en este caso todavía con muchas casas de teja de barro, otras de zinc, en una orgía de construcciones a la medida de lo que se ha ido haciendo, sin ninguna organización, ni ninguna dirección municipal, ni ninguna unificación de fachadas, ni nada que se pueda parecer, sino cada quien lo que va considerando va construyendo, y así se desarrollan estos poblados. Las calles sin pavimentar, usual, la torre de comunicaciones que no falta en ningún municipio, y la deforestación alrededor del poblado, que ocasiona, como lo veremos en fotos, permanentes deslizamientos y problemas durante las épocas lluviosas. Aquí vemos otra foto, un municipio que ya tiene bastantes años, afortunadamente tiene energía eléctrica, como se ve por los cables en la foto, pero con las calles de acceso sin pavimentar. Y este es uno de los corregimientos que sería para tenerlo como una tacita de plata por la belleza de sus montañas. Pero aquí vemos el grave daño que el hombre le ha hecho a la deforestación, con la deforestación al medio ambiente, y luego pues vienen los problemas como este. Aquí vemos frente a una casa, esas construidas irregularmente con bloque y con zinc, cómo se producen deslizamientos por el maltratamiento que se le hace al ecosistema y el riesgo de que se venga toda esta banca y arrase con todas estas casas. Pero es lo usual en esa zona y ya la gente convive con lo que es característico. Y aquí vemos, como decíamos, en un caserío del área rural, las calles completamente destapadas, seguramente sin alcantarillado, debe ser lo más común, todavía con letrinas en pleno siglo XXI. Y vemos también a la salida del poblado ya el retiro de la gente en estos racimos humanos de tanto riesgo, porque se sientan en estos capacetes y en una frenada en seco que tenga el vehículo, pueden salir disparados todos los que están arriba. O en caso de que ocurra un accidente con otro vehículo, pues todas las personas que van allá son fácilmente presas el accidente. O para los actos criminales de la guerrilla, pues peor todavía. Pero es la característica de lo que tenemos, como se nota por la foto, una cantidad grande de etnias indígenas, y sin ningún control, muy pintoresco sí ver esos racimos de gente ahí, pero eso ya está fuera de toda medida de seguridad mínima y tráfico.
Entonces, esa sola imagen nos da la idea del abandono en que están nuestros municipios en pleno siglo XXI, cuando el hombre ya fue a la luna, cuando en los países industrializados hay superautopistas, ¿sí? Unas cosas aterradoras, mientras aquí se vive por allá como en el siglo III antes de Cristo. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál es el prontuario criminal? Perdón, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de la ola del narcoterrorismo comunista de las FARC contra los pobladores civiles y la fuerza pública en el departamento del Cauca durante el lapso 2010-2011? El responsable político Juan Manuel Santos, que llegó al gobierno a aliviarle la presión que se le venía ejerciendo por parte de las fuerzas militares a los bandidos a partir de agosto de 2010. Como veremos, estos 2 años, crímenes de esta cuadrilla ocurren durante esos 2 primeros años de Santos, de agosto del 2010 a diciembre del 2011. Él es el responsable. Igual su ministro de Defensa, que ni sumaba ni restaba, y lo único que le interesaba era pelear con el capitán Fierro, que era el representante de una organización que se llama Albet, porque le reclamaba lo justo, que era la nivelación salarial de las fuerzas militares, y entonces sus intervenciones eran más dedicadas a pelear con ese grupo que a representar políticamente a las fuerzas militares en el Congreso y a orientar el esfuerzo operacional. Responsable político también el hermano de Juan Manuel Santos, que no tenía nada que ver con el gobierno, pero que lo tenía Santos de alfil por allá, hablando con los bandidos, mientras estos bandidos destruían el país y ellos mirando para otro lado, porque el afán era iniciar unas conversaciones con tal de que les dieran un premio Nobel y lo demás que hay por ahí escondido detrás de ese premio Nobel. Y ya en el terreno, pues el cabecilla principal era Pablo Catatumbo, que estaba en el Valle del Cauca dirigiendo todo el terrorismo contra Colombia en el suroccidente del país. Y de la sexta cuadrilla, estos eran los cabecillas que in situ cometían los hechos dirigidos por Pablo Catatumbo. Y está en el famoso sargento Pascuas, que es fundador de las FARC, compadre de Tiro Fijo, y se va a morir de viejo porque sin pagar un solo día de cárcel, porque ahora anda protegido por la JEP, por la Unidad Nacional de Protección, ya que su vida corre riesgo y hay que proteger a semejante delincuente que cometió todos los crímenes que hubo en el Cauca, parte del Huila y del Tolima, durante más de 50 años. Fue terrorista liberal, luego terrorista comunista, y ahí lo tenemos. Antes los medios de comunicación de vez en cuando lo entrevistan como a un pobre viejecito sin nadita que comer y así y sin nadiecito a quien más matar. Y los otros eran estos dos bandidos muy conocidos en la zona, el tal Burro, alias el Burro, y alias Jaimito, eran los más activos, el tal Calixto, el tal Meneito y otro Cepelín. Esos bandidos eran los que orientaban todo tipo de acciones, tanto a sus cuadrillas como a las milicias. De tanto estar allí, pues formaron una organización grande, que ellos eran los visibles o los más conocidos por la inteligencia militar, pero que había otros delincuentes que hacían más. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era el prontuario criminal del narcoterrorista NN, alias Jaimito, tercer cabecilla de la sexta cuadrilla de las FARC, ficha clave de las acciones demenciales ordenadas por Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, en la zona rural del norte del Cauca? Este bandido es como le vemos la fisonomía, es un mestizaje de indígena y campesino. Nunca se supo cómo llamó. Se le conocía todo el prontuario, toda su investigación judicial, alias Jaimito, alias Jaimito. Y le decían alias Jaimito porque era un sujeto de apariencia indígena de
bajito, no me diga sino con unos 55 de estatura, pero lo que le faltaba en estatura le sobraba en mordacidad criminal. Entró a las FARC por allá en el año de 1994-95, dentro de la cuarta generación fariana, como llaman ellos. Y desde que entró, estuvo vinculado a las milicias, como comienzan casi todos la carrera terrorista en las FARC, recomendado desde luego por el Partido Comunista, y participó en la organización de masas, en todos esos paros que salían a hacer los indígenas a la carretera. Desde esa época él estaba ahí metido, y luego ya comenzó a participar en acciones criminales, y dijéramos que del 97, 98 al 2010 no hubo no hubo una sola acción terrorista de trascendencia perpetrada por las FARC en el norte y el oriente del Cauca en la cual no participó este delincuente. Entonces participó en asaltos a pueblos, bloqueos a las carreteras, emboscadas a patrullas militares, asesinato de líderes campesinos, asesinato de indígenas, violación de niñas, reclutamiento de menores, narcotráfico, extorsiones, intimidaciones, expropiaciones de tierra. Mejor dicho, un prontuario como para que Petro lo ponga de ministro de Salud si estuviera vivo. Eso es lo que caracteriza a estos delincuentes, y no hay ninguna diferencia entre este sujeto y el mono Jojoy, o Maña, o el mismo Catatumbo. Los prontuarios increíbles. Inclusive se decía que este y el burro hicieron unos cursos de fabricación de minas artesanales para las FARC y dirigían las escuelas de esas fabricaciones en las zonas rurales de Corinto, Caloto, Miranda, Pradera, Florida, Toribío, Jambaló, toda esa zona, ahí tenían el control. Y de ahí para allá, pues se puede deducir que era un sujeto muy preparado en acción terrorista. Había hecho todos los cursos de comandos terrestres y fuerzas especiales que hacían las FARC, llamados pisasuaves, y que además era instructor de otros bandidos. Un prontuario para no recordar el de este criminal. Mi coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos se destacan de la oleada narcoterrorista comunista de las FARC contra los pobladores y la fuerza pública en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, entre el 2010 y el 2011? Pues antecedentes muchísimos, y aquí hemos hablado harto de eso, y entonces ya es como llover sobre mojado, pero dijéramos que en todos esos municipios ocurrieron emboscadas. Por ejemplo, aquí se menciona el asesinato de un oficial, un teniente y 2 soldados del batallón de contraguerrillas en la vereda del Culebrero, ahí en Corinto, una zona supremamente quebrada. Se relata las tomas que hubo, los asaltos terroristas contra el municipio de Toribío, que fueron 4 entre 2009 y 2011. Se resalta el secuestro y asesinato de funcionarios públicos de las alcaldías. Se resalta los reclutamientos o las incorporaciones por la fuerza de niños indígenas. Todos recordamos también que después de esto, ya no es un antecedente, pero fue muy cercano, hubo una presión de los bandidos de las FARC por medio de los indígenas para sacar los soldados de una base, una repetidora de comunicaciones que había en el oriente del Cauca. Eso también fue dirigida por este criminal. O sea, un sujeto demasiado activo, demasiado liso, y con una cercanía total con el tal Sargento Pascuas y con el tal Pablo Catatumbo. Y entre los dos condujeron todas esas acciones criminales que vamos a resaltar ahora. Adelante, mi coronel. Sí, señor. Se había cerrado el micrófono. Qué pena. ¿Cómo relató el Pasquín Electrónico Agencia de Prensa Rural los hechos relacionados con la atroz emboscada de las FARC contra soldados de la Tercera Brigada en el área rural del Toribío, Cauca,
en la que perdieron la vida 2 miembros de la patrulla militar y otros 7 sufrieron graves heridas? Bueno, resulta que este Pasquín, Agencia Prensa Rural, es otro brazo publicitario de las FARC. Eso no lo puede negar nadie, porque basta con leer lo que escriben, uno se da cuenta que son de las FARC, no que apoyan a las FARC, que son de los mismos. Ahora serán de los comunes, ¿no? Pero hablemos del año 2010, cuando las FARC todavía, entre comillas, no se han desmovilizado. Y en este Pasquín hacen un típico ejemplo de propaganda con un embuchado. ¿En qué consiste? En que toman, ellos mismos dicen aquí, con información del País y Caracol, toman de 2 medios de comunicación la información y lo que dice hasta el penúltimo párrafo es más o menos coherente con la realidad. Y al final le meten el veneno, que la gobernadora del Cabildo Indígena le pidió a los militares retirarse de los sectores de vivienda de la población civil. Eso no lo decían los medios de comunicación así, pero ellos, de manera muy audaz, meten ahí la baza, es como si los militares estuvieran maltratando a los civiles y le quita todo el peso a la emboscada o a los ataques, porque ¿qué ocurrió? Que en estos sectores, el batallón José Hilario López, los sitios Loma Alta, La Bodega, La Palma y La Cruz, estaban en unas actividades de patrullaje las tropas y se presentó un combate en el cual perdieron la vida los 2 soldados, quedaron 7 soldados heridos. Entonces la Fuerza Aérea intervino inmediatamente, apoyó con ametrallamiento y entonces cuentan que en el sitio murió un soldado que fue evacuado hacia Santander de Quilichao y que los heridos fueron llevados a los hospitales de Cali, Popayán y Toribio de acuerdo con la gravedad. Y que el alcalde informó que los combates habían comenzado cerca de la 1 de la mañana. Todo eso es más o menos verosímil, pero lo que no es verosímil es que la señora decía eso, porque claro, la señora está infiltrada o penetrada o amedrentada por las FARC y siempre dicen lo mismo, ¿no? Que le pedimos a los actores armados que salgan de nuestra comunidad, o sea, como si la guerra no fuera con ellos o si la agresión no fuera contra ellos. Pero pues eso es parte de la manipulación que les hace. Pero decir aquí exclusivamente que le exige a los militares retirarse es la mala fe y un pasquín de estos pues queda en internet y como los medios de comunicación tampoco publican las cosas ni aclaran, entonces terminan quienes leen un pasquín de estos para ilustrar lo que ha ocurrido en el conflicto, metiendo al Ejército Nacional como si fuera un actor de la violencia y salvándole toda responsabilidad a las FARC. Pues con este párrafo queda es como si los militares tuvieran la culpa y las FARC no fueran los responsables, o como si fuera más importante que los militares estuvieron en las zonas habitadas por los indígenas a la muerte de los 2 soldados y los 7 heridos. Ese es parte del poder habilidoso de la propaganda comunista, en lo cual son expertos. Mi coronel, ¿cómo informó el periódico El País de Cali los hechos anteriores? Inició por decir que en la vereda La Culebrera de Corinto, donde este bandido había asesinado o donde este bandido asesinó al teniente, y se presentó el combate, dice que 4 soldados más quedaron heridos ahí, después se confirmó que otro soldado murió, que los soldados estaban patrullando en el paraje de La Culebrera, el corregimiento se llama La Cominera, que es el que vimos ahora en un abandono total, que los bandidos hicieron lo de siempre, ¿no? Los sorprendieron con explosivos, con granadas de mortero, hechizas, y que allí falleció en medio del combate el soldado, el teniente John Henry Carvajal Sepúlveda, orgánico del batallón de contraguerrilla número 8, que los 4 soldados heridos fueron trasladados en helicóptero a una clínica del sur de Cali, que el comandante de la división anunció que se incrementarían las operaciones, que en el combate o cuando se presentó el combate que llegó la Fuerza Aérea a apoyar, los bandidos también se reforzaron, que luego
hubo una persecución grande y luego finalmente resumen que antes de esos hechos habían emboscado otra unidad asesinando a un sargento y 2 soldados, que en ese mismo sector hubo otro combate en el que murieron un soldado y 4 soldados más resultaron heridos, que un día después de ese combate se frustró la toma guerrillera a la población de Caloto y que 3 meses antes de eso había habido otro combate con la cuadrilla móvil Jacobo Arenas en el corregimiento del Cofre sobre la vía panamericana entre Cajibío y Cali. Entonces, como vemos, es una seguidilla de acciones terroristas por parte de este grupo criminal, todas ordenadas por Pablo Catatumbo y el sargento Pascuas y ejecutadas por el tal Burro y este tal Jaimito. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sintetizó el diario El Tiempo en noviembre de 2010 las más recientes ataques terroristas de las narco-FARC contra los pobladores civiles y las tropas del ejército en el municipio de Toribío, Cauca? Hubo en noviembre de ese año nuevos combates en el propio área urbana, el propio casco urbano de Toribío, con un nuevo intento de toma terrorista y en un sitio que llama La Llanada, muy cerca del municipio. Ahí hubo nuevos combates y murieron 3 soldados y 5 quedaron heridos. Perdón, hubo 3 muertos y 5 heridos, entre los heridos 5 campesinos de una de las etnias que están allá y corresponden a los nombres de Nancy Dagua Iguanas, de 24 años, Sandra Milena Ipia Muelas, de 25, Luis Humberto Vitonas Ipia, de 28, Carolina Ascuedagua, de 37, y una menor de edad. Eso nos indica que el ataque terrorista de las FARC era indiscriminado, lo que les interesaba era causar terror a como diera lugar. Y eso sí lo dijo otra gobernadora indígena de nombre María Eugenia Toconás. 2 de los heridos tenían pronóstico reservado. Y el periódico le toma el testimonio a una indígena que fue llevada de urgencias al hospital, la señora Carolina Ascue, que cuenta todo lo que ocurrió, cómo vivió ese drama, de lo que padeció en esa, que fue una de las tantas intentos de toma terrorista o de destrucción del poblado por parte de las FARC. Y luego pues cuenta que cómo se desarrolló la acción criminal. El alcalde del municipio, Carlos Vanguero, también lamentó lo que estaba ocurriendo, pero que no tiene tampoco mayor capacidad porque es un municipio que está rodeado por los terroristas desde hace años. Y la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca reclamó porque en medio de las acciones terroristas este municipio duró mucho tiempo sin resolver el problema de los daños a la subestación eléctrica y entonces el flujo de energía que les llegaba era nomás de día y 7, 8 de la noche les cortaban el servicio eléctrico con el gran riesgo de que la guerrilla volviera a meterse. Entonces es una situación dificilísima la que estaba viviendo. Y luego describe y cuenta el periódico que en ese año, entre enero y noviembre, ya iban 20 acciones terroristas fuertes contra ese municipio. Entonces aquí queremos hacer siempre la reflexión diaria. Si eso está documentado, si hay tantos casos como los que vemos aquí, de tenientes, soldados, policías, etcétera, asesinados, destrucción de municipios indígenas afectados, ¿por qué el informe de la supuesta Comisión de la Verdad saca todo eso de lado, lo coloca por allá como un hecho más en un anexo y no en el informe principal, que es en el que se supone que está toda la condensación de lo que pasó? No se señala toda esta sevicia criminal contra este municipio en específico y contra esta comunidad y contra los colombianos. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el final
del narcoterrorista NN alias Jaimito, cuyo sanguinario prontuario lo convertía en uno de los criminales más peligrosos de Colombia? Bueno, antes de ver eso, miremos aquí que dentro de lo que dijeron las personas, en uno de esos resúmenes está el de un soldado, cuando ya llegue el ejército a apoyar a la policía, y uno de los tantos asaltos terroristas es como dramático, como lo cuenta el periodista, ¿no? El soldado llegó, se acercó al cadáver del sargento de la policía que ha sido asesinado y recogió una estampita que cargaba el sargento de protección y se echó la bendición y miró el cadáver, ya no podía hacer nada. Y afuera, pues toda el área que rodeaba el cuartel de policía completamente destruida. Y cuenta una señora de las que estaba allí que eso era ya la enésima vez que la guerrilla les destruía y que el gobierno nacional había ido y había arreglado eso, les había dado algunos apoyos a los campesinos, a los indígenas que vivían allí, y que nuevamente cada vez que levantaban eso llegaba la guerrilla y les destruía y no se veía ninguna acción. Pero lo aterrador es que el señor Santos le estaba pasando en su gobierno y miraba para otro lado, y él había sido ministro de Defensa y conocía eso, pero era más su ambición personal de ser premio Nobel de Paz que cualquier otra cosa. Y pues ya describen todo eso de cómo ocurrió el atentado. La señora cuenta que ella, otra señora cuenta que ella acababa de hablar con el sargento le entregó una camiseta para que se la lavara, y ella vivía cerca del cuartel. Cuando estaba entrando a su casa, oyó las primeras explosiones y volvió a mirar, y ya el sargento estaba prácticamente destrozado, su cadáver, y el pueblo en ruinas, y la oleada de ataque terrorista más demencial contra el municipio con fuego y explosiones, a destruir todo lo que había. ¿Esto qué explicación tiene? ¿Qué justificación tiene? Ninguna, pero es la realidad que se oculta. Bueno, y sigue describiendo todo lo que se espera de ese municipio, lo que ha hecho la Cruz Roja, que es mucho, pero no es mucho, que la participación del ejército tratando de localizar eso, que la ONU rechazó, como si con un rechazo de la ONU se resolviera el problema, cuando la ONU se ha debido, cuando se presentó el Pacto Farsanto, sacar todos sus archivos de todos los rechazos que escribía y decir que eso era imposible que se justificara con la JEP, porque no tenía forma de darle una justificación legal, ni tampoco que aparecieran sujetos torcidos como Ernesto Samper diciendo que era que los bandidos no iban a negociar para que los metieran a la cárcel y que lo que había que darles era un premio con algo político y quitarles todas las cargas penales. Entonces es un pésimo antecedente para el país, ya que esto queda escrito y de alguna manera, así como los comunistas con sus pasquines desdibujan la realidad, otras no se desdibujan, quedan escritas y serán fuentes de consulta. Pero lo aterrador es que el Estado colombiano haya pagado $500 millones a un ente que tenía que escribir todo esto como pasó, y que lo que hicieron fue desvirtuarlo y torcer la verdad para favorecer a los comunistas armados. El triste destino que usted me pregunta del tal Jaimito, ahí lo vemos en la foto con el tal burro, par de delincuentes, fue que en la vereda Santo Domingo del municipio de Toribío, en un combate muy intenso que hubo con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la aviación del ejército, cayeron los dos. Ahí cayeron en combate. Infortunadamente, en ese combate también perdió la vida el mayor que iba de copiloto de un helicóptero de la aviación del ejército. Es lo triste de ese episodio. Pero este par de delincuentes que eran el terror del Cauca estaban ese día reunidos los dos, y se presentó el combate en la vereda Santo Domingo, y ahí cayeron ese par de antisociales en 2013, el 18 de agosto de 2013, es decir, 3 años después de estos asaltos que hemos visto. Pero no quiere decir que durante esos 3 años no cometieron otra cantidad de crímenes, claro que la cometieron, sino que resaltamos esos para poder irle dando forma a la reconstrucción de la memoria de esos hechos. Mi coronel,
¿Hubo algún resultado favorable para los habitantes de Toribío con la firma del Pacto FARC-Santos? Desafortunadamente, no, mi coronel, no, no hubo ningún resultado, porque eso se firmó en el 2016 y esta foto es, aquí lo vemos, la fecha, es un pantallazo tomado de lo del noticiero La Noche, o el espacio de opinión La Noche de NTN 24, y es del 12 de abril de 2023, o sea, hace menos de 5 meses, 4 meses. Fue este episodio en que en esa región, aquí vemos todos estos indígenas alebrestados por los terroristas de las FARC, rodeando a los soldados, los secuestraron a 23 soldados, les quitaron las armas y los soldados, para evitar una tragedia, no reaccionaron como han debido reaccionar, y ahí apareció la Defensoría del Pueblo, los comunistas, las disidencias de las FARC, los que piden paz, los pacifistas, los torcidos que hay en la dirigencia política, pidiendo por medio de el diálogo que dejaran libre a los militares, y quedó esa humillación nuevamente para Colombia, porque no solamente para el ejército, en que los delincuentes hacen lo que les da la gana, y toda esta gente organizada en las milicias bolivarianas y los demás grupos clandestinos de las FARC que nunca se desmovilizaron, están protegiéndole los cultivos de narcotráfico a las FARC para que sigan exportándole los carteles de México y otros carteles, con el cuento de que es que no tienen nada más de qué vivir, y que el Estado lo que tiene es que darles y darles, y como nos contaba aquí Diana Perafán, a todas esas comunidades les dan y les dan dinero raudales y nunca se ve en ninguna obra, en ningún desarrollo, porque además no tienen control fiscal como las demás entidades del Estado, ya que ellos manejan su propia justicia. No han dicho, son un territorio independiente y además controlado por las FARC, en síntesis. El coronel, podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno a la oleada del narcoterrorismo comunista de las FARC contra los pobladores civiles y la fuerza pública en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, durante el plazo 2010 y 2011. Claro, mi coronel, en primera medida resaltarle a todos nuestros oyentes que el Cauca desafortunadamente se convirtió en el epicentro del bloque occidental o del Comando Conjunto Occidental, que ahora se le inventaron otro nombre, Comando Conjunto de Oriente, en el cual las FARC, gracias a toda esa topografía que vimos, a toda esa facilidad de salir tanto al Pacífico como al Amazonas, como al sur del país para la frontera con los dos países vecinos de Ecuador y Perú, o al centro del país por el Cauca, el Huila, el Tolima y el Valle, por medio de la cordillera oriental o de la central y la occidental, tiene un punto de despliegue de terrorismo muy valioso para su proyecto estratégico y muy nocivo para la seguridad y el desarrollo de Colombia. Que ese grupo o esos grupos de las FARC que están en el Cauca son dinamizadores del plan estratégico de las FARC y no han recibido la presión político-militar del Estado. Se han limitado el Estado a lo largo de su historia a que sea una respuesta militar a unos problemas que son muy complejos por la multietnicidad, la multiculturalidad y la diversidad de factores geográficos, humanos e históricos que caracterizan ese departamento, ya que en 100 kilómetros que se transiten se cambia completamente de etnias, de climas, de temperaturas, de subregiones internas y de comportamientos psicosociales de todos estos habitantes. Pero al mismo tiempo la dirigencia política del Cauca también ha sido una de las más corruptas y llena de abolengos de la historia del país. Entonces allí han robado a dos manos todos los que han mal gobernado
para administrar ese departamento y se precia de ser el departamento con más presidentes de la República, ha puesto 13, pero al mismo tiempo es uno de los departamentos más atrasados del país, con tanta violencia, con tanta pugnacidad y con una larga historia de legitimaciones a los indígenas, a veces exageradas, que ya han afectado de manera sustancial tanto la seguridad nacional como el desarrollo regional. Y en este momento no se puede ocultar, es uno de los primeros pilares del narcotráfico, con el cultivo de marihuana crepi, que es la de mejor calidad, que la cantidad de laboratorios de procesamiento de esa marihuana son impresionantes y los cultivos, pero cada vez que llegan las fuerzas militares o la policía a destruirlos, le salen en manada a todos estos indígenas, como vemos en la foto, alebrestados por las FARC, con el cuento de las guardias indígenas, las guardias campesinas y la territorialidad y lo que les da la Constitución del 91, y nos están formando otro Estado dentro del Estado. De remate, el señor Petro, en su campaña, iba y los acompañaba a salir a destruir las ciudades y a bloquear las carreteras, siendo senador de la República. Y lo mismo Bolívar, y se tomaban fotos con ellos cuando bloquean la carretera panamericana y cuando salen a destruir las ciudades. Entonces, esto es un tema complejísimo que no se soluciona diciendo que yo soy candidato y síganme los buenos y que les voy a abrir camino, lo que requiere mentes muy brillantes y cerebros muy tranquilos, muy reposados y cálculos muy en frío, nada de calenturas, porque aquí hay un problema largo que el Estado lo permitió que se avanzara durante décadas y no se va a resolver ni de un plumazo, ni mucho menos utilizando la fuerza a la brava, porque más vale prestar estos campesinos e indígenas, sino que toca buscar otras soluciones de largo aliento con proyectos de Estado a largo plazo. Esas serían las conclusiones estratégicas de esto, mi coronel. Le damos el paso entonces a mi coronel González con sus comentarios del día. Gracias, mi coronel. El municipio de Toribío es una de las poblaciones más asediadas por el terrorismo de las FARC en Colombia. El grupo terrorista de las FARC y los insurgentes del M-19 que han pretendido que dicha región sea despejada de autoridades oficiales, ya que es uno de los puntos más importantes para ellos en el transporte y acopio de narcóticos que proceden del sur del país en dirección a la costa del Mar Pacífico en camino hacia los Estados Unidos. Para ese propósito han ejecutado múltiples ataques y asaltos a la población con el fin de ponerla en contra de las autoridades y en favor de los propósitos delincuenciales. Allí se encuentra la vereda de Tacuelló, donde se cometió una gigantesca masacre por parte de los genocidas cabecillas del M-19, Hernando Pizarro y Javier Delgado, quienes ejecutaron dicha operación criminal en contra de sus pobladores. Ese hecho indica el nivel de terror y brutalidad al que ha sido sometida la población, que es en su mayoría de cultura aborigen. En la mentalidad popular existe el concepto de que la violencia desaparecerá si voluntariamente los terroristas insurgentes comunistas y las Fuerzas Armadas se alejan de la población y que la función de seguridad local la ejerza una autoridad conformada por sus propios habitantes desarmados de carácter civil. Una idea bastante ilusa, porque los terroristas de las FARC se encuentran armados y no están dispuestos a abandonar ese bastión que les es de vital importancia para el negocio de los narcóticos, de los cuales depende el sostenimiento y la existencia de la organización delincuencial. Esta es la razón por la cual han sometido a tanto sufrimiento y barbaridad a todos sus habitantes, por lo cual las fuerzas militares y policiales han hecho grandes sacrificios para protegerlos de la violencia que les ha llevado el M-19 y las FARC, acciones en las cuales muchos de las heroicas tropas han entregado su vida en bien de la población. Por eso también la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación dejan en evidencia en el día de hoy el sufrimiento y las víctimas de los que han sido asesinados y heridos en su despiadado propósito de someter a su dominio y control a los pobladores. Víctimas que necesitan que sus perjuicios les sean
que los perjuicios causados les sean perdonados por el pueblo colombiano, pero que de esta manera quedan registrados para siempre en los anales de la historia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Él, en el Facebook está acompañándonos mi general Vázquez, mi capitán Peña, Aide Montoya y la doctora Ethel. Muchas gracias por su participación. Envían cordial saludo. En la prensa seguimos viendo lo mismo. Cese bilateral del fuego, pero únicamente para que lo cumpla la fuerza pública. El resto sigue con sus ataques indiscriminados a estos fieles y servidores del pueblo. Mi comentario para hoy es el siguiente. No se respeta Pinta. Nuestros diarios análisis no nos permiten dejar pasar desapercibidos donde se cumple la premisa del título presente en este comentario. Y es que la inexistencia del respeto propio y el de por los demás, grandes o chicos, ricos o pobres, todos deben pagar con lo que tengan, destacando la niñez a la que no la dejaron ni le permitieron vivir su verdadera vida, ya que se trate de indígenas o humildes campesinos, no importa el hecho de no tener dinero, con sus vidas dedicadas al narcoterrorismo y a las aberraciones de los jefes y demás integrantes de las cuadrillas comunistas, pero la razón solo demuestra que el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es solo para la fuerza pública, pues cuentan con un tribunal elegido e impuesto por ellos mismos, contando además con informes tendenciosos, mentirosos, como el del cura de Rux. Repetir el prontuario delictivo de estas organizaciones durante más de 60 años en nuestra amada patria: secuestro, reclutamiento forzado, extorsión, violación de menores de edad, abortos obligados, grandes movilizaciones campesinas, etcétera. Es decir, todo lo que vaya en contravía con la vida, y el gobierno, con nuestros impuestos, inviertan en lujos de detalle y detalles, en reuniones y firma de pactos para no cumplir por su parte, y sí para demandar y exigir que tanto gobierno como fuerza pública sí lo hagan. Hoy debemos ir más allá. Esa inversión, perdón lo que voy a decir, mal invertida, y que pudiera haber sido empleada en obras y mejoras para un mejor vivir del pueblo que tanto defienden o manifiestan mentirosamente defender. ¿Qué pensar del aumento de sueldos de los padres de la patria? Muy contraria a sus promesas de campaña, casi por lo que representa económicamente, perdón el casi, 5 salarios mínimos legales vigentes, sin sonrojarse, y a pesar de que muchos del pueblo colombiano no tienen empleo y de pronto no tienen un pan para aliviar el hambre propia y el de toda su familia. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, mi coronel Saldaña, buen día. Buenos días, mi coronel Villamarín. Buenos días, compañeros de esta aula máxima virtual de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación. Reflexión al 375 episodios de la memoria histórica, hoy jueves 27 de julio de 2023. Objetivo Colombia. Decíamos en el episodio 371 del viernes 21 de julio Ogaño que el Partido Comunista no ceja
en su empeño para la toma del poder, y entre sus estrategias o estratagemas mejor, ha buscado el modelo de golpe postmilitar, que como también se dijo, después de crear una incontrolable situación de crisis, obliga a la toma del poder por parte de los militares a quienes culpa luego de dicha crisis. Este método de los golpes de Estado no les ha dado buenos resultados, por lo menos en Colombia, y de igual manera en Chile, puesto que los gobiernos militares resultaron ejemplo de progreso, de justicia, de respeto por los derechos humanos. Aún así, el Partido Comunista, tal como sucedió en Chile, una vez que el general Augusto Pinochet Ugarte llegó al poder, se dio a la tarea de desacreditar la acción de su gobierno. Y como veremos, en todos sus ataques tienen a flor de labio expresiones como la violación a los derechos humanos y el amor a la paz, mismos que ellos no respetan. He tomado algunas citas de varias, de un artículo inmerso en una revista de esa entonces, 1974, intitulado Problemas de la Paz y del Socialismo, referidas a la llegada al gobierno del general Pinochet después de la caída de Salvador Allende. Comillas, el imperialismo y la derecha chilena comprendieron que Chile multiplicaba resueltamente su crecimiento, consolidaba su experiencia de gobierno, comenzaba a mostrar los resultados prácticos de la Unión Soviética y de otros países socialistas. Puntos suspensivos y la otra cita. La opinión pública se ha informado de la brutalidad de los crímenes de los militares en Chile. Y una última, comillas, no es el terror por el terror, es el terror por la violencia, como decía Engels, y así sucesivamente. Cierro comillas. Miramos cómo conocen al pie de la letra el catecismo de estos precursores de la violencia, que como vemos en este episodio, el terrorismo no cesa. El comunicado de prensa de esa entonces también presentado en este episodio lo dice, comillas, Toribío, escenas de dolor de un conflicto que no para. Lo anterior para afirmar que la lucha por la implantación del sistema comunista en Colombia y Latinoamérica no termina, y menos con la actitud laxa de los gobiernos de turno, que mientras nuestros soldados son asesinados por la narcoguerrilla comunista, prefieren arrodillarse a ellos en los procesos de paz antes de combatirlos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, el coronel, muy amable por la reflexión que hace. Y sumando los 3 puntos, encontraría yo como un vértice de encuentro de los 3 puntos, de las 3 análisis que hacen ustedes, y es en que el terrorismo se convirtió en una forma de lucha, en una forma de presentación de estos bandidos para amedrentar al país y para demostrar que tienen fuerza y que tienen capacidad tanto de imposiciones como disuasoria por medio del terror, la zozobra que genera cada acción de estas y que definitivamente apuntan es a crear una zona liberada en las goteras de Cali, mientras, como ustedes mismos lo dijeron, la indiferencia, la incomprensión, la falta de síntesis de quienes tienen que administrar están enfocadas en sus intereses personales, sin darse cuenta que esto sigue avanzando. Y como decía mi colega Alarcón, les dan y eso se convierte en un saco roto al que nunca les satisface esa voracidad, pero no se ve tampoco los resultados allá. Y lo que contaba mi coronel González de la importancia histórica, estratégica de todos estos desarrollos sociales allá, tampoco han sido tenidos en cuenta, lo cual indica que nuestra dirigencia está completamente desfasada y que no hay partidos políticos
que es lo que está requiriendo el país pidiendo a gritos. Partidos políticos serios, dirigidos por personas que les quepe el país en la cabeza y que piensen en Colombia, no en sus bolsillos. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tendremos otra videoconferencia muy importante sobre temas de macroeconomía y desarrollo integral del país, y los despedimos con nuestro mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno.